Muy bien, después de todos esos preámbulos, yo les voy a decir lo que vamos a hacer aquí en 4 horas. No son esta noche las 4, están desparramadas en el programa. Yo voy a hablarles de algo que a menudo ya no se habla, pero que antes se hablaba, del espíritu de profecía. Pero yo no voy a hacer una apología. Hay muchos ataques contra el espíritu de profecía en la internet y en diferentes lugares. Y nosotros como adventistas, particularmente los profesores de Biblia y teología, hemos perdido una gran cantidad de tiempo respondiendo a los ataques. Y si ustedes analizan los ataques, son ataques en minucia. ¿Me están siguiendo ustedes? Minucia. Que ella dijo así, que ella dijo asá, que esto está mal. Y yo en estas 4 horas no tengo tiempo para trabajar con minucia. Yo voy a trabajar con algo más serio. Vamos a hablar, a darle un enfoque hasta donde podamos teológico al don de profecía en la iglesia adventista. La primera parte de mis ponencias van a ser mayormente repaso para ustedes. La segunda parte de mis ponencias va a ser un análisis más teológico del tema del espíritu de profecía y del don de profecía en la iglesia adventista. Como es bien sabido entre nosotros, el movimiento adventista vino a la existencia en cumplimiento de profecía bíblica. Somos continuadores de la reforma inconclusa y a nosotros nos toca continuar proclamando la reforma hasta que Cristo venga en su segunda venida. En esa tarea que el Señor nos asignara, Él nos ha capacitado como iglesia para realizar esa obra. Iluminó la mente de líderes nuestros en encontrar verdades bíblicas que, como es conocido entre los adventistas, fueron echadas por tierra y que tienen que ser restauradas al cierre del conflicto. Y nosotros descubrimos muy temprano en nuestro peregrinaje bíblico y teológico como iglesia, descubrimos que la seguridad del mensaje nuestro y de este movimiento se encuentra en el principio de la reforma sola escritura. Dios nos dio un don, el don de profecía, alguien a quien el Señor escoge para hablarnos directamente. Un don que, si se usase mal, escuchen bien, pondría en peligro el principio de sola escritura. Y en algunos círculos adventistas ha sucedido así, se le ha dado tanta importancia a la Enahuay como a la Biblia. Y hay que analizar eso cuidadosamente, teológicamente, para evitar ese tipo de cosas. Pero el Señor hizo con este movimiento algo. Yo quiero que me escuchen bien ahora, porque esta es la base de todo lo demás que yo voy a desarrollar. El Señor hizo con nosotros algo increíble, que nosotros no lo hemos analizado teológicamente, y que es tiempo de que nos sentemos a reflexionar sobre esto. Él restauró la modalidad de comunicación divina con su pueblo de la Biblia, la restauró 1800 años más tarde, después que se cierre el canon. ¿Me están entendiendo? En la Biblia, Dios se comunicaba con su pueblo por medio de profetas a quienes Él le daba información, y el profeta se la pasaba al pueblo, y con Juan
En Apocalipsis se detuvo ese proceso. En el nivel bíblico, no negamos que hubo profetas probablemente en la historia de la iglesia aquí y allá, difícil de identificarlos, pero por razones que luego les voy a decir, tuvo que haberlo. Pero de la magnitud bíblica, donde Dios escogía a una persona para que guiara a su pueblo como profeta, 1800 años después de Juan surge uno. Hemos regresado a la modalidad bíblica. Y la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Por qué el Señor espera 1800, estoy tirando un número redondo, ¿no? Alrededor de 1800 años para levantar un profeta, una profetisa en este caso? Es decir, lo que nosotros necesitamos hacer es hacer un análisis bíblico y teológico del don de profecía en este movimiento. Y en lugar de estar defendiendo y buscando argumentos para contradecir a los que están en la internet, es tiempo de dejar eso. Dejarlo. Tenemos respuestas maravillosas a todos esos cargos. Todo lo que hay que ir es a la página de internet del fideicomiso de los escritos de la señora Guayas, y están todas las respuestas dadas. Es tiempo de decir, ¿qué es esto que el Señor nos ha dado a nosotros? ¿Qué es esta maravilla que tenemos? Porque nosotros mismos no entendemos bien lo que Dios nos ha dado. La belleza de esto, la grandeza de esto. Nosotros nos reunimos con unos teólogos luteranos por varios años. Recuerdo que hablamos de este don, del don de profecía, ¿no? Con ellos explicamos la posición de la iglesia adventista y cómo se relacionaba esto con la Biblia, este don, y ellos nos hablaron de Lutero y cómo Lutero, la teología de Lutero se relaciona con la Biblia. Y un día ellos nos hicieron esta pregunta: ustedes dicen que tienen una profetisa en su medio. ¿Cómo ustedes viven con una profetisa en su medio? ¿Cómo es la vida de un movimiento, de una iglesia que tiene una profetisa que continúa activa por medio de sus escritos en la iglesia? ¿Cómo es eso? Esa es la pregunta que realmente yo voy a estar discutiendo con ustedes aquí. ¿Qué es este don? Y nosotros le dimos a ellos, bueno, es como los profetas de los tiempos bíblicos. Algunos los amaban y los escuchaban, otros los apagaban y no los escuchaban, otros los perseguían y hablaban mal contra ellos, y otros los mataban. En nuestro medio, pues, no matamos a la profetisa, pero hemos tenido siempre las mismas tensiones que hay con relación a los profetas bíblicos. Pero es necesario analizar esa pregunta y estudiarla con mucho cuidado. Así que la pregunta es, ¿por qué 1800 años, alrededor de 1800 años más tarde, Dios restaura la comunicación con su pueblo por medio de una profetisa? Nosotros como adventistas hemos enfocado el estudio de esta doctrina de dos ángulos. Nos hemos acercado al tema, a la temática, enfatizando la perpetuidad del don de profecía. Es decir, tenemos una profetisa. ¿Cómo se justifica que hay una profetisa en esta iglesia? Bueno, los pioneros dijeron, vamos a la Biblia, a ver qué dice la Biblia, y descubrieron que el don de profecía era un don permanente en la iglesia. Y de ahí partieron ellos al estudio de los dones del Espíritu. De manera que el don de profecía en la iglesia adventista nunca se separó de los dones del Espíritu. Los dones del
Espíritu son permanentes, el don de profecía es permanente también. Así que te enfocaron desde ese ángulo, se acercaron a esta semática desde ese ángulo. El segundo ángulo que ellos utilizaron para analizar la temática del don de profecía fue por medio de la apocalíptica bíblica, las profecías apocalípticas, descubriendo que de acuerdo a Apocalipsis 12:17, una característica fundamental, esencial del remanente es que tienen el testimonio de Jesús, es decir, el don de profecía en su medio. Y se convierte así el don de profecía en una de las características o marcas del remanente. Y nosotros hemos analizado estas dos cosas a través de la historia y las hemos defendido. Y yo voy a hacer eso también. Yo voy a tomar estos dos enfoques brevemente. Vamos a mirar a estos dos y entonces luego pasamos a la segunda parte. La Iglesia Adventista, por lo tanto, desde muy temprano tuvo una creencia fundamental llamada los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y siempre enseñamos que eran permanentes. En 1980, en Dallas, la sesión de la Asociación General, la Iglesia hizo algo que no había hecho hasta entonces. Separó dones del Espíritu, el don de profecía. Están todavía conectados porque son dones, y los dones del Espíritu es la creencia 17 y la del Espíritu profecía es la 18. Tienen las dos. Una de las razones por las cuales la Iglesia en sesión de la Asociación General la separó es que en esos años había un ataque severo contra Elena White por algunos individuos dentro de la Iglesia. Y la Iglesia Mundial en sesión dijo: no, esto es importante para nosotros como Iglesia Mundial, y reafirmaron la manifestación del don de profecía en los escritos de la señora White y los separaron para enfatizarlo. Y ahí usted tiene las dos aseveraciones, 17 y 18. En paréntesis aquí, yo les animo a ustedes, a que como pastores, que de vez en cuando se sientan y lean las creencias fundamentales. Solamente repáselas, léalas. Hay muchísima teología allí en lenguaje sencillo y simple. Hablemos por lo tanto brevemente de la perpetuidad de los dones. Hay varios pasajes en la Biblia en los cuales se habla de los dones del Espíritu, y ustedes los han usado. Yo voy a ir sobre ellos rápidamente. El primero que les menciono es 1 Corintios 12, 8 al 10. 1 Corintios 12, 8 al 10. Hay una lista de dones ahí. Le voy a decir lo que voy a hacer para que me puedan seguir con tranquilidad. Vamos a ir rápidamente sobre esta lista de dones. Yo voy a decir algo sobre cada don, pero no voy a pasar mucho tiempo con eso porque ustedes conocen estas cosas bien. Luego yo me voy a concentrar en dos de los dones antes de entrar al don de profecía. Me voy a concentrar en el don de lenguas y en el don de sanidad. Y les voy a decir ahora por qué voy a hacer eso. Voy a hacer eso porque la Iglesia Adventista alrededor del mundo hay varios lugares donde estos dos dones son un problema. Y por eso voy a dedicar, aunque sea unos minutos, a cada uno de ellos. El don de lenguas, promovido por los movimientos carismáticos en una forma distorsionada, está teniendo un impacto en algunas secciones del mundo en la Iglesia Adventista. Yo no sé aquí en Colombia si hay algún impacto, pero estamos teniendo una cantidad de pentecostales que están entrando a la Iglesia Adventista en diferentes partes del mundo, y ellos han traído un poco de ese movimiento carismático, y la Iglesia está tratando de manejar estas situaciones y corregirlas. Así que es importante que usted tenga claro en mente, como pastor, de qué estamos hablando. El don de sanidad, yo voy a dedicar unos minutos, porque nosotros tenemos algunos pastores. De hecho, tenemos uno que dejó la iglesia, que recibió el don de sanidad y finalmente salió de la iglesia y se hizo pentecostal. Si tenemos tiempo le cuento el resto del chip de la historia.
para que ustedes sepan lo que pasa. Y entonces después de eso voy a decir algo acerca del don de profecía en la Biblia y la relación entre Cristo y el don de profecía. Y con eso cerramos la primera parte. Yo no voy a hacer todo eso esta noche. Yo voy a pararme a mitad y os dejo descansar esta noche. Mañana entonces tomamos la otra sección. ¿Está bien? Les digo 1 Corintios 12, 8 al 10. ¿Qué dones tenemos ahí? Depende de la Biblia que usted tenga, porque a veces lo traducen en forma distinta. Pero el primero es palabra de sabiduría. No sé qué dice su Biblia, pero la idea es palabra de sabiduría. La segunda es palabra de conocimiento. El segundo don es fe. El don de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua. Son listas de los dones. En 1 Corintios 12, 28 al 30, usted tiene otra lista mucho más corta. 12, 28 al 30, apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidades, ayudas, administración, lenguas, interpretación de lenguas. Interesante que en estas listas, dos listas, el don de lenguas es el último. Y para Pablo eso es intencional. Romanos 12, 6 al 8. La lista un poquito distinta. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad. Algunos de estos términos son muy difíciles de traducir y no sabemos exactamente a qué se refieren. El siguiente es, depende de la Biblia que usted tenga, liderazgo o actos de caridad y de misericordia. Y el último pasaje donde usted tiene una lista es Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Se han escrito libros sobre todos estos dones y ustedes probablemente han dado seminarios en sus iglesias acerca de estos dones, así que no vamos a pasar mucho tiempo con esto. La palabra de sabiduría es el don de la percepción, del entendimiento y de compartir esa percepción, ese entendimiento con otro. La palabra de conocimiento es el estudio de la Biblia, es el entendimiento de la palabra y la capacidad de compartirla con otros. Fe es apropiarse de las promesas de Dios confiando en Dios. Sanidad, aliviar la presencia del sufrimiento en el mundo, restaurando la salud. Milagros, haciendo por el poder de Dios lo que parece imposible hacer por medios naturales. Distinguiendo entre los espíritus, discernimiento, el don del discernimiento. Y este es un don del cual ustedes deben hablar en sus iglesias. Les voy a decir por qué. Los engaños van a ir en incremento. Tenemos dentro de la iglesia ya hermanos que se dejan arrastrar fácilmente. Es importante que ellos oren por el don del discernimiento, que está fundamentado en un conocimiento sobre la palabra de Dios. Si nosotros queremos afirmar los hermanos van a tener que orar a Dios para que le dé discernimiento y no se lo lleve cualquier viento de doctrina. Servicio es la disposición y la efectividad de ayudar a otros con un buen espíritu. Enseñar es lo mismo probablemente que la palabra de sabiduría. Exhortar es el don de animar y confortar a otros, que eso es un don de verdad. La dadivosidad es generosidad en forma sistemática. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, como ustedes saben bien, los apóstoles son los 12 apóstoles, pero el término se usa también para referirse a lo que nosotros llamamos misioneros. Y Pablo dice claramente, en mi forma de ver, que estos dones van a quedar en la iglesia hasta el fin. 1 Corintios 1:7 dice, a ustedes que no les falte nada de los dones, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y hay otros pasajes que ustedes conocen
donde esta temática de la perpetuidad de estos dones permanecen. Hay dos dones que yo quiero mencionar, y es el don de lenguas y el don del Espíritu. Don de lenguas porque a nosotros los carismáticos nos dicen que no tenemos ese don. El don de sanidad porque los carismáticos nos dicen que ustedes no hacen sanidades. Y me parece a mí que es importante que estas cosas sean clarificadas. El don de lenguas. La fuente bíblica sobre esta temática son dos capítulos. Hechos capítulo 2 y 1 Corintios 14. Son las principales fuentes de información. En los otros pasajes solamente se menciona el don de lengua, interpretación de lengua, pero no hay un desarrollo de la temática. En esos dos capítulos, si usted encuentra esa temática desarrollada, usted va a encontrar diversidad de opiniones aún dentro de los adventistas. Hay adventistas que piensan que este es el lenguaje de los ángeles. Otros adventistas le van a decir que esta es la capacidad de hablar otros idiomas. Y aún usted puede que encuentre uno que otro adventista diciéndole que el don consiste en ser poseído por el Espíritu Santo y en un estado, ¿cómo se dice en español? De éxtasis. Se hacen pronunciamientos ininteligibles. ¿Está claro eso? Y claro, usted tiene 1 Corintios 14, 2, donde Pablo dice que este lenguaje no es inteligible. Y ellos dicen, ahí está. El buscar una respuesta a cómo nosotros debemos relacionarnos con esta temática, la verdad es que 1 Corintios 14 no nos dice a nosotros qué es este don. Nos describe la manifestación del don, pero no nos dice en detalles qué es lo que el don, en qué consiste el don. Y por lo tanto, nosotros como adventistas tradicionalmente hemos recurrido a Hechos capítulo 2. Y allí es claro, allí no hay duda. Protestantes, católicos, carismáticos, todo el mundo está de acuerdo que en Hechos 2, el don de lenguas es ¿qué cosa? Idiomas. Idiomas. La capacidad que el Espíritu le da a individuos para hablar en otro idioma. Hay discusión de si es que lo hablan o si es que la persona lo escucha y lo entiende en su propio idioma. Me parece que en hecho es que lo hablan ese idioma. Si usted va a Marcos 16, 17, de nuevo, la mejor interpretación del pasaje es que estamos hablando de idiomas. El don de lenguas es idiomas. Así que el principio de interpretación bíblica, hermenéutica, para manejar esta situación es muy sencillo. Es un principio que nosotros hemos utilizado y los cristianos han utilizado y los protestantes han utilizado por años. Cuando usted tiene un pasaje difícil de entender, usted busca otro pasaje donde la misma temática se discuta y esté claro. Y usted usa el pasaje claro para entender el pasaje difícil. Es un principio de hermenéutica muy sencillo. Y si usted lo usa en este caso, pues la conclusión va a ser bien sencilla. 1 Corintios debe ser también sobre el don, la capacidad de hablar otros idiomas. Pero si usted no mira cuidadosamente 1 Corintios 14, usted se va a encontrar con algunas problemáticas. Capítulo 14, versículo 2, Pablo dice, el que habla en lenguas nadie lo entiende. Muy distinto a lo que usted tiene en Hechos 2. Y por lo tanto, algunos han dicho en Corintios tiene otra cosa distinta. Otros han tratado de armonizar los dos. Y dicen, bueno, nadie lo entiende porque no hay intérprete. O no hay nadie allí que hable ese idioma. Y por lo tanto, para que el don opere correctamente en Corintios, Pablo dice, necesitas un intérprete. Y eso
armoniza y resuelve la problemática. Lo siguiente que les menciono sobre el don es que el don de lenguas no resulta en la pérdida del autocontrol del individuo. No es como usted ve en el movimiento carismático, donde el individuo arranca a hablar y no hay forma de pararlo. Entró en este éxtasis. No. En el texto bíblico, Pablo dice, bueno, que hablen uno o dos, no más de tres, y si no hay intérprete, ¿qué? Se callen. Así que hay control. Hay control. El individuo está consciente, no ha perdido su individualidad. El don del Espíritu no destruye la individualidad. Así que eso elimina la idea de que son expresiones en estado de excitación y de descontrol. De ahí que la iglesia en general, y yo en particular, pensemos que la mejor forma de armonizar estos dos pasajes complejos es utilizando el pasaje. Y de hecho la palabra glosolalia en griego no significa lengua, significa idiomas. Eso es lo que significa, un idioma. Así que no confundan ustedes la manifestación del don de lengua bíblico con lo que está pasando en el movimiento carismático, porque son dos cosas distintas. El movimiento carismático ha crecido aceleradamente y por lo tanto ha tenido un impacto en algunos círculos adventistas. La situación con relación al segundo don que yo quiero hablarles, el don de sanidad. ¿Tenemos ese don? ¿Es permanente o no? Sí, es permanente. Y lo tenemos. De acuerdo a la Biblia, Santiago 5, 13 al 15, en respuesta a nuestra oración, Dios puede sanar ¿a quién? Al enfermo. Así que nunca nosotros hemos creído que ese don fue retirado de la iglesia. Lo que sucede es que la percepción de ese don ha sido manchada por la supuesta manifestación de ese don en los movimientos carismáticos, donde usted tiene un show. Tiene un show. Hay un individuo que tiene esta capacidad, llama a la gente y comienza a tocarlas y las personas se caen y se saltan y se sanan supuestamente. Bueno, este pastor adventista del que les hablo, que ya no es adventista, vino a la oficina. Me estaba teniendo problemas con la asociación y la asociación le dijo, ¿por qué no te reúnes con la gente del instituto y conversan con esto? ¿Ves qué te pueden decir ellos? Y él dice, sí, yo voy. Y vino. Pasamos una mañana entera con él. Y él lo que estaba haciendo en su iglesia era lo que hacían los carismáticos en los programas de televisión. Él llamaba a la gente que viniera el sábado por la tarde, trajeran los enfermos, los ponían al frente de ellos, los tocaba y se caían para atrás. Era carismatismo. Y nosotros le preguntamos a él, cuéntanos cómo esto sucedió. Y así fue que sucedió. Tenía una nieta enferma. La madre estaba muy triste, la familia estaba muy triste. Y un día están mirando la televisión y está uno de estos carismáticos sanando gente. Y la hija le dice, me gustaría llevar a la niña ahí. Y el papá le dice, vamos a llevarla. La siguiente semana fueron allá. Llevaron la niña. La niña pasó al frente con la mamá. Y el papá se arrodilló a orar. Y mientras él está orando con las manos así,
Él dice, sentí un fuego que entró por mis manos. Un fuego. La niña se sanó. Y en ese momento yo supe que el Señor me había dado el don de sanidad. Hay que tener cuidado donde vamos, ¿eh? Y él me mira y me dice, ¿usted me va a decir a mí que Dios no sanó a mi nieta? Yo le dije, mira, yo sería el último en atreverme a decir que Dios no sanó a tu nieta. Pero ¿por qué tú le das el crédito a ese hombre? ¿Por qué no pensar que a pesar de que tú estabas donde no debías estar, Dios en su misericordia decidió sanar tu nieta? No mezcles esto con la falsedad. Dale gloria a Dios y continúa tu obra de ministerio. Y él me dijo, no puedo. Yo me siento, me arrodillo en casa, hablo en lengua y tengo este fuego en las manos que sano. Y se fue con los pentecostales, está haciendo milagros. Porque él dice, nosotros los adventistas, ustedes los adventistas no tienen ese don de sanidad. Así que el concepto que hay, que permea el mundo religioso, de lo que es el don de sanidad, es ese fenómeno. Y es importante para nosotros clarificar esta situación y no permitir que esa distorsión del don sea el que prevalezca aún entre nuestros miembros de iglesia. Si ustedes miran a la Biblia, si ustedes van a la Biblia y leen la Biblia buscando casos de sanidad, milagros y sanidades, ustedes se van a sorprender de ver cuán pocos hay. Si usted dice, por dar un número, que la historia bíblica cubre alrededor de 4.000 años. 4.000 años es bastante. Y usted lee la Biblia de principio, estoy hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted lo lee buscando la cantidad de milagros de sanidad que hay y va a sorprenderse. Muy pocos. Y no solamente muy pocos, lo segundo, están concentrados en ciertos momentos históricos. No me crean, vayan y comiencen a leer la Biblia a buscar eso. Están concentrados, son vienen como en racimo, como las uvas, como los bananos, vienen en racimo. Cuando suceden uno detrás de otro. Y luego hay silencio, quizás por cientos de años. Y luego aparecen. Les voy a dar los ejemplos más clásicos, se los voy a dar. Cuando usted va leyendo Génesis y Éxodo y todo esto, libros, el momento donde usted encuentra una acumulación de milagros sustancial, ¿saben cuándo es por primera vez? El éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Ese es el momento donde usted tiene esta acumulación, es una cosa detrás de otra. No solamente milagros, sino sanidad también. El Señor sana a los egipcios de la plaga y protege a los israelitas. Y hay un despliegue de poder enorme en esos capítulos. Un milagro tras otro. Se abre el río de Jordán, del mar Rojo. ¿No? Pasan los israelitas, la nube desciende. Y una cosa increíble, una cosa asombrosa. Uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque ese es un momento en la historia donde Dios tiene que hacer claro que Él es Dios. Que no son los dioses egipcios. Que pueden imitar algo de los milagros que Él hace. ¿Ustedes notaron eso? Ellos pueden imitar algunas de las cosas. Y Él dice, oh, ¿tú quieres tratarme? Vamos a tratar, te voy a dar uno un poquito más difícil, a ver. Y entonces no pueden. Y al final del Éxodo,
Dios aparece como el Dios verdadero que destruye la economía, derrota a los dioses egipcios, deja el país de Egipto en ruina y lo saca, como dice la Biblia, con brazo fuerte, dejando detrás de él un despliegue de milagros y de cosas increíbles. Ahí tiene usted ese, por lo que yo llamo racimo, debe haber otra frase más elegante en español, pero eso es una acumulación de milagros porque hay una necesidad importante en ese momento con relación a Dios y a su pueblo. Este es mi pueblo y yo voy a revelar que este es mi pueblo, manifestando el poder mío de sacarlos de esta situación y revelar quién soy yo por medio de milagros. Después de eso usted tiene que leer varios libros para encontrar otra acumulación. ¿Saben cuándo es? Elías y Eliseo. Es cuando de pronto usted encuentra que Dios está haciendo un despliegue de poder enorme. Milagros se están haciendo. Los muertos resucitan. Hay sanidad. De nuevo tiene esta acumulación en un momento histórico específico. ¿Y por qué? Porque ese es el tiempo de una apostasía israelita completa. La nación entera, bajo el rey Ahab, o Acab, como dice en español, no me acuerdo ahora. Habla dos idiomas y no habla ninguno de los dos bien. Acab, con su esposa, han arrastrado al pueblo de Israel a la adoración a Baal. Y los israelitas dicen, Baal es Dios. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Decir, yo voy a demostrarle a ustedes que Jehová es Dios. Que los que me sirven a mí, el remanente que queda aquí, está haciendo lo correcto. Que la persecución que el rey tiene contra ellos no es correcta. Y hay un despliegue en el contexto de ¿qué? De apostasía, de la necesidad de reforzar la obra y la identidad de quién es Jehová para su pueblo. Después de eso, tienen que ir al Nuevo Testamento. No hay otro. El ministerio de Jesús es cuando las fuerzas del mal están en forma acelerada, actuando en la historia humana, dice la señora White, porque sabían que el Hijo de Dios había llegado y estas fuerzas del mal no quieren rendirse. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este Nazareno? Y él manifiesta con su palabra, con sus acciones, con sus milagros de sanidad, que él es el Hijo de Dios. Y eso es milagro tras milagro. El Hijo de Dios vino sanando, proclamando la palabra, proclamando el Evangelio. Es un conflicto que hay interno cuando el pueblo de Israel tiene que tomar decisiones a favor de Dios o en contra de Dios, y Dios quiere hacer claro quién es Él. Y ahora quedan estos 12 discípulos desacreditados a los ojos de muchos, y el Señor los va a usar con poder de sanidad y milagros para manifestar que Él está con ellos, que Él no está en la Jerusalén terrenal con los rabinos, que Él se mudó y está con estos aquí ahora. Este es su pueblo, y esos milagros confirman este fenómeno. ¿Me están siguiendo ustedes? Nada. Entre esta acumulación de milagros en momentos históricos específicos, entre ellas, el espacio entre cada una de ellas, usted encuentra manifestaciones del don esporádicas, de vez en cuando, ¿no? Un profeta hace esto, el otro profeta hace aquello. Usted encuentra esas manifestaciones esporádicas, lo que significa que el don siempre estuvo entre el pueblo de Dios, siempre. Pero el que determina cuándo, cómo y con qué intensidad el don se manifiesta es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Y Él es el que lo hace.
El ser humano no tiene control sobre ese don, es Dios. Y Él sabe cuando tiene que intensificar la manifestación del don y cuando manifestaciones esporádicas son suficientes. Yo les puedo decir en esta noche a ustedes que hay miles de milagros ocurriendo diariamente en esta iglesia alrededor del mundo. Yo los agrupo como en el área de esporádicos. ¿Me están siguiendo ustedes? No hay una intensidad, no, esporádicamente. Y yo estoy casi seguro que si yo le pregunto a alguno de ustedes, ustedes me dirían: mire, pastor, yo fui a la casa de un miembro de iglesia, oré y el Señor lo sanó. Algunos de ustedes pueden dar testimonio de eso. O usted oró por su niña, o por su esposa, o por no sé quién, y el Señor hizo la obra. No estamos gritando por todas partes: mira, el Señor me usó y sanó. No, eso no es para nuestra gloria. Eso es para darle gloria a Dios. Y tenemos pastores, tenemos ancianos de iglesia, miembros de iglesia orando en sus hogares por enfermedad, y ellos son los primeros que dicen: el Señor lo sanó. Algo muy normal: oh sí, el Señor lo sanó. Alrededor del mundo. Pero algo maravilloso viene. Va a haber una intensificación de nuevo. De nuevo vamos a ver el poder de Dios manifestándose en medio de su pueblo en una dimensión increíble. Esa intensificación, yo la llamo intensificación escatológica de la manifestación del Espíritu. Es lo que nosotros llamamos en lenguaje más común la lluvia tardía. Yo estoy usando la palabra intensificación escatológica de la manifestación del Espíritu intencionalmente. Un poquito extraña y quizás muy larga y quizás no sea útil, pero yo la uso por esta razón. Yo creo que es incorrecto que nosotros le demos la impresión a la iglesia de que porque la lluvia tardía no ha llegado, ellos no tienen el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Eso es incorrecto, eso no es bíblico. Cuando fuiste bautizado, fuiste sellado con el Espíritu. Y si usted está aquí sentado y yo estoy aquí, es porque tenemos el Espíritu, si no nosotros estaríamos en algún otro lugar. Si nosotros estamos viviendo una vida correcta, tratando de servirle al Señor y de proclamar el Evangelio, es porque el Espíritu nos está usando. Y si se bautiza un alma es porque el Espíritu nos usó. Así que no podemos dar la impresión de que tenemos que orar por la lluvia tardía porque no tenemos el Espíritu. No, lo que estamos orando es por una intensificación escatológica de la manifestación del Espíritu que ya tenemos. ¿Me están siguiendo? Y eso es importante. A mi modo de ver es muy importante. Y yo le he dicho esto a la gente en otros lugares, en la Asociación General, que la forma en que esto se exprese es importante, porque podemos estar dando un mensaje equivocado desde que fuiste bautizado. Lo has tenido. Y la señora White dice: en Pentecostés el Señor le dio a la iglesia el Espíritu y éste permanecerá con la iglesia hasta el fin. Pero viene algo maravilloso, una intensificación. Mientras tanto, les voy a leer esto que dice ella. Lamentablemente la referencia es en inglés. Mensajes selectos, tomo 2, inglés 54. Ella dice que la forma en que Jesús hizo su obra, que consistía en predicar la palabra y liberar del sufrimiento a los seres humanos por medio de obras milagrosas de sanidad. Esa forma en que Él lo hizo. Ella dice: yo he sido instruida
que nosotros hoy en día no podemos trabajar de esa manera. Porque Satanás ejercerá su poder haciendo milagros. Los siervos de Dios en estos días no pueden obrar por medios de milagros, porque milagros falsos de sanidad ocurrirán. Y aquellos que los hagan dirán que es por el poder divino. Así que mientras nosotros esperamos esa intensificación, ella nos dice, no pongan el énfasis en sanidad, milagro de sanidad, porque el enemigo se va a encargar de distraernos y crear confusión. Entonces ella procede a decir, el Señor nos ha dicho a nosotros como pueblo que es importante realizar nuestra obra de sanidad física, combinando la enseñanza de la palabra con las instituciones de salud, hospitales y prevención. Así que mientras tenemos estos milagros de salud esporádicos de los que yo estaba hablando alrededor del planeta en la iglesia global, el énfasis nuestro es en combinar la salud física con la proclamación de la palabra. Esto tiene una significación muy importante, porque nosotros no pensamos en estos términos. El conflicto cósmico está presente en el mundo de la enfermedad a nivel celular y de microorganismos. ¿Me entendieron? El conflicto cósmico no solamente se pelea en mi mente, hago esto malo o no hago esto malo, no. El conflicto cósmico es también, parte de ese conflicto es el intento del enemigo por destruir la creación de Dios. Desea de toda la gente, ella dice, Satanás se goza cuando un ave cae muerta en el bosque. Así que, como esta guerra está sucediendo en el nivel celular y aún de genes, de microorganismos, esa pelea está allí. Y el Señor está tratando de preservar la raza humana lo mejor que Él pueda dentro de ese conflicto a esos niveles. Él le da a los seres humanos conocimiento para estudiar esos microorganismos. Y les da sabiduría para desarrollar formas de frenar esos microorganismos. En África, un científico adventista que trabajó por muchos años con los gobiernos en África, fue uno de los que logró identificar microorganismos produciendo ciertas enfermedades y cómo contrarrestarlos. Muy famoso en África. Es decir, seres humanos que se ponen al servicio de Dios y le dicen, Señor, yo quisiera que tú me ayudes a estudiar estos microorganismos, me des sabiduría para yo poder frenarlos. Porque estos microorganismos, ustedes recuerdan la parábola cuando los discípulos dicen a Jesús, ¿y quién hizo esto? Que esta hierba mala. ¿Qué le dijo Jesús? Esa hierba mala la hizo el enemigo. Esa hierba mala tiene que ver con la composición celular, la distorsión de las células que crean a la existencia una hierba dañina. Y estos virus, ustedes no pueden pensar que esto es natural. No, hay una guerra y esa guerra entra a esos niveles. De eso es que la señora White nos está hablando. Cuando ella dice, combinemos la palabra con el estudio de la salud física en nuestros hospitales. Es decir, vamos a trabajar en atacar el problema de la enfermedad en la raíz, que es donde el enemigo está trabajando, alterando las composiciones de estos microorganismos para hacer microorganismos mortales. Vamos a atacarlos allí, dice ella. Mientras esperamos, ¿qué cosa? La intensificación
escatológica de la manifestación del Espíritu Santo. Y algo glorioso va a suceder cuando esto ocurra. ¿Saben qué va a suceder? Dios va a decir, el planeta Tierra está en una apostasía global y es tiempo de que yo entre a la arena de la historia y diga, hasta aquí, este es mi pueblo, este no es mi pueblo. Y esa manifestación del Espíritu va a contribuir a hacer esa obra maravillosa. Yo pienso que debo detenerme aquí, ya el teléfono mío sonó, son las 8:55.